Si Él nos llama a perdonar, o sea, no podemos ir como hipócritas, o sea, suena fuerte la palabra, pero decir, ay, pues yo no perdono a mi semejante, a mi prójimo, pero si vamos con Dios, perdóname por esto, Dios, cuando tú no estás perdonando, Wow, ¿no? sí. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Guillermo Díaz Hey, ¿qué onda, amigo? Yo soy Daniel Villa. y esto es Reset. Podcast. Y bueno chicos, pues en esta ocasión vamos a hablar de el perdón. En el anterior podcast tocamos el tema heridas, por si no lo has escuchado, te recomendamos mucho lo escuches, está muy bueno. Y al final hablamos un poco del perdón, pero hablando con Dani dijimos, ¿sabes qué? Es un tema el cual sí se tiene que profundizar. Sí, o sea, es un tema bien profundo y en el anterior podcast que hicimos solamente lo tocamos como por encima, ¿no? Y el perdón yo creo que es algo que nos debe de acompañar en nuestra vida, sí o sí. O sea, no es una opción, porque como tú lo mencionabas, ¿no? La vez pasada, el no perdonar en lugar de, o sea, no quiero que suene mal y no es porque tú quieras envenenar a otra persona, pero cuando tú no perdonas, no envenenas a la A la otra otra persona, te persona. envenenas a ti mismo. Sí. Estás tomando como ese ácido que al único que va a afectar al final es a ti. Sí, o sea, porque hablábamos en el anterior podcast que la falta de perdón, o sea, el no querer perdonar, a lo mejor tú dices, no, no lo perdono porque no se merece mi perdón y no quiero perdonarlo, pero en realidad, y a lo mejor la otra persona puede estar completamente confiada, así como Sí, de, como te si ve, no nada. pasa nada, y tú, pues, digamos, el no querer perdonar es como querer tomar un veneno y esperar que le haga efecto a la otra persona, ¿no? O sea, literal, el único que se afecta eres tú y pues no es como algo muy padre que tengas que ver porque a mí me ha pasado, ¿no? Todos hemos estado en ese barco de no querer perdonar a alguien y lo ves hasta esa persona y te Sí. enciendes, ¿no? Algo como en tu interior, es como así, hijo de Dios, vas a ver ahorita que te ve. pero, pero hablábamos mucho de eso, ¿no? O sea, cuando eres herido, normalmente te cuesta mucho perdonar, te cuesta mucho soltar, que es básicamente el perdón, ¿no? Sí. Soltar. El que perdones, hablábamos, no quiere decir que das de como consecuentar, ¿no? O sea, esa persona a volver a simpatizar con ella porque unos dicen, me pides que lo perdone y que también quieres que casi casi le lave los pies o demás. O sea, no, porque hay situaciones y nosotros entendemos situaciones muy fuertes, ¿no? Que Sí, involucran, exacto. hay abuso, hay muchos tópicos Sí, que temas pueden, muy delicados. exacto, violaciones, no sé, pero más que nada el perdonar, aparte de que es un principio que Dios nos llama a hacer, también es algo que nos beneficia en todo, porque luego el no querer perdonar a alguien nos llega a afectar hasta físicamente, hay un enojo, hay muchas personas que hasta les llegan a tener bilis, ¿no? Sí, Porque no perdonan y dicen, sí, es que, pues, enfermedades. ajá, o sea, no perdono a mi marido, y pues como lo veo a diario, pues, pasa Sí, eso, ¿no? O sea, sí, y exacto. suena gracioso y te da, y pues sí da risa, la verdad, pero pues dices, o sea, es algo muy común. Sí, es que es un tema bien fuerte. Yo una vez he escuchado a una persona, y no sé si esto sea verdad o no sea verdad, pero muchas veces dicen que el cáncer, o sea, tocando este tema de enfermedades, Claro. es a causa de un rencor que tú tienes. Ajá. ¿No? Guardas tanto rencor dentro de ti que ese rencor termina convirtiéndose en una enfermedad mortal. ¿No? Y eso es totalmente, o sea, yo lo relaciono con el veneno que tú mismo te estás tomando y al final yo no te estoy diciendo que eso es verdad, no, o sea, simplemente yo lo escuché, me hizo eco y se me hizo pues algo con sentido, ¿no? Y ahorita estaba buscando una definición de perdón y la encontré, o sea, le puse la definición en internet de perdonar y me gusta mucho lo que dice perdonar, olvidar la falta que ha cometido otra persona contra ella o contra otros y no guardarle rencor ni castigarla por ella, o no tener en cuenta una deuda o una obligación que otra tiene con ella. No, y de eso se trata. Exactamente. Perdonar no es perdonar a medias. No es como lo decíamos la otra vez, ¿no? O sea, perdono pero no olvido. Exacto. No, perdonar es, si vas a perdonar, suelta por completo. Si vas a perdonar a esa persona que te debe dinero, una deuda, perdónaselo por completo y si lo vuelves a ver, no se lo reproches. Porque no está padre que perdones y digas, pero ¿te acuerdas cuando yo te perdoné esto? ¿Te acuerdas cuando me hiciste esto y yo te perdoné? No, si perdonas, olvida por completo.
Sí, además hay algo muy importante que tocaste la vez pasada. Me acuerdo que decías, normalmente sí perdonamos a otras personas, pero hay veces que no nos perdonamos a nosotros mismos, ¿no? Y llega a suceder que llegamos a tomar malas decisiones, llegamos a hacer cosas que a lo mejor pueden provocar que nosotros mismos no nos perdonemos. Y como nosotros luego nunca contemplamos el decirnos a nosotros mismos Sí, de, Memo, ¿sabes qué? Te perdono porque la regaste en esto. Podemos estar cargando incluso amargura contra nosotros mismos. Y es algo sí, también es algo que bien fuerte. muy, muy importante. De hecho, hablábamos para preparar este podcast, hablar un poquito del tema. Decíamos como hay, bueno, tomamos en cuenta dos tipos de perdón esencialmente, ¿no? Como el perdonar a alguien más y el perdón de que recibimos por parte de Dios. Sí, exacto. Y eso es algo súper, súper importante también, porque si tú no te perdonas a ti mismo, tú no puedes aprender a perdonar a las demás personas. Exacto. Pero más importante, si tú no has recibido el perdón por parte de Dios a través de Jesús, entonces tú tampoco puedes practicar el perdón. Sí, sí, además va de la mano, ¿no? O sea, también como lo que dicen, ¿no? ¿Cómo puedes amar a alguien si en ti no hay amor, ¿no? O sea, no puedes Exacto. dar lo que no tienes, Sí, ¿no? exacto. Entonces, pues, no sé, o sea, nosotros viendo acá algunos versículos, por ejemplo, a mí me llevó a Efesios 4:32, que dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo, ¿no? O sea, creo que el primero que nos mostró ese perdón es Cristo, ¿no? O sea, yo me pongo, te pones a leer la Biblia, incluso si te vas a algo más popular, te pones a ver películas de Cristo, o sea, y ves cómo lo apedreaban, lo flagelaban, le escupían, y a nosotros apenas nos están tocando el claxon y ya te estás ahí Sí, prendiendo, ¿no? Y dices, sí, canijo, y no sé qué, ¿no? Entonces, yo creo que si Dios es nuestro mejor, si Jesús fue nuestro mejor ejemplo de cómo, de ser, de cómo perdonar, ¿no? O sea, Él nos enseñó a perdonar. Si Él nos llama a perdonar, o sea, no podemos ir como hipócritas, o sea, suena fuerte la palabra, pero decir, ay, pues yo no perdono a mi semejante, a mi prójimo, pero si vamos con Dios, perdóname por esto, Dios, cuando tú no estás perdonando, wow, ¿no? sí. Sí, totalmente. Y ahorita se me venía a la mente muchas veces, tocando un poquito el tema de heridas de la vez pasada, nosotros decimos, no, pero es que se burló de mí, Ujú. no, pero es que me criticó, no, pero es que me hizo esto, no, pero es que me pegó, no, pero es que me debe tanto o tal, y cómo lo voy a perdonar si me acaba de hacer esto. Si tú piensas que se están burlando de ti o te están haciendo algo parecido a eso, piensa en Jesús. Sí, No, toda la burla que recibió, cómo fue exhibido en público, echaron suerte sobre sus vestidos, exacto. fue crucificado. Entonces, si tú piensas que porque alguien pasó y te criticó y se burló de ti, ya te estás sintiendo mal y estás guardando rencor en tu corazón y no lo quieres perdonar, piensa en Jesús, que Él sufrió muchísimo más de lo que tú estás sufriendo en ese momento. Y Jesús, aún pasando y padeciendo todo eso, perdonó a toda la humanidad. No fue como de, ok, solo voy a perdonar a mi pueblo, solo voy a perdonar a los gentiles, pero a los romanos no los voy a perdonar. Sí, Aquel que me llevó a la cruz, no lo voy a perdonar. sí, o sea. No, Él murió por todos. Él murió por todos para perdonar nuestros pecados, para salvación, para sanidad, para todo, absolutamente todo. Sí, a lo mejor puede decir alguien, ¿no? O sea, de, ay, pues ya, o sea, no sé, un ejemplo, ¿no? Perdoné a un amigo, ¿no? Y ya volvió a ese error, volvió a cometerlo, ¿no? Y nos lleva a la parte de la Biblia en la cual le dice Pedro, ¿no? A Jesús. Entonces lo debo de volver a perdonar hasta 7 veces, o sea, y ahí se estaba excediendo, ¿no? O sea, porque Sí, en ese tiempo, los judíos, como decir, ya te perdono 3 veces es porque eres súper cuate y me estoy como neta arriesgando, pero ya hasta 7 veces, hasta Pedro le puso un número, pues más alejado de lo que ellos perdonaban y le dice Jesús, no me encanta su respuesta que dice, no te digo 7 veces, sino 70 veces 7. O sea, ¿qué quiere decir? Que el perdón debe ser una práctica de nuestro día a día, o sea, es de todos los días y hay veces que por cositas muy pequeñas nos llegamos a amargar y no queremos perdonar, ¿no? Entonces es como practicarlo día a día. sí, es que esa parte, bueno, es un poquito tema teológico, ¿no? ¿Por Sí, qué 70 veces 7? sí, Y el 7 en la Biblia representa plenitud, perfección. sí. ¿No? Entonces, el perdonar 70 veces 7 no es porque, pues, ¿cuánto es 70 por 7? Pues tanto y ya voy a perdonar ese. A No, ver, o sea, es hago, como... hago el cálculo, a ver, Dios, ya Ándale. llevo 100. Sí, ya me faltan menos. Ya el próximo que me haga ya no lo voy a perdonar ahora sí.
No, o sea, eso te habla de plenitud. ¿Y plenitud qué es? Es gozo. Ajá. Es estar en completa armonía con Dios. Sí, Y es totalmente, o sea, 70 veces 7 ve más profundo. sí, No, perdona todas las veces que tú puedas perdonar. sí, Todas claro. las veces que te hagan una herida, tú perdona, perdona, perdona. ¿Por qué? Porque vas a encontrar plenitud. Sí, Vas a encontrar perfección en tu creador. ¿No? Y otros versículos en la Biblia que hablan acerca del perdón, ahorita los estaba leyendo, es Mateo 6 14 15. Y ves el contraste. sí, No sé, a mí me impactó cuando ahorita que lo estábamos leyendo, antes de iniciar el podcast, porque dice, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. exacto. Y el versículo 15, wow, o sea, me impacta lo que dice porque dice, pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Y lo estoy leyendo en la nueva traducción viviente. Y esto lo relacionaba un poco con lo que tú mencionabas hace rato. Sí, O sea, muchas veces nosotros decimos, no quiero perdonarlo, ¿por qué lo voy a perdonar? Si me hizo esto, si me hizo aquello, pero de repente vamos delante de Dios y Señor, perdóname por esto, perdóname por aquello, perdóname por esto otro. Literalmente lo volvemos a repetir, suena fuerte, pero estamos siendo hipócritas. sí, Porque queremos que Dios nos perdone, pero nosotros no queremos reflejar ese perdón. Como dice una parte también en la Biblia, de gracia recibo, de de gracia gracia doy. doy. Sí, o sea, y como tal Dios, o sea, anhela tener una relación con nosotros en intimidad, pero también Él anhela ver cómo sus hijos reflejan su carácter, ¿no? O sea, como tal nosotros somos, por decirlo así, embajadores del reino, Sí, y como tal somos un embajador, es un representante de una nación, entonces nosotros dirían, o sea, dices, diría esa frase, ¿no? Que tanto nos dicen de, estamos aquí, pero no somos de aquí, o sea, no es, sí, o sea, exacto. vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces, por muy fuerte que sea la situación, debemos de reflejar la cultura que traemos de donde somos, que es del reino de Dios. Y ahí, bueno, de las cosas que estamos observando y que también pues nos llegó a pues a nosotros al investigar y que consideramos bien bien fuerte, o sea, ya lo conocíamos, pero cuando hablamos de este tema ya fue lo último, ¿verdad? Que de lo que estamos hablando es lo que dice en Marcos 3:29, dice, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Y Wow. es algo bien fuerte porque en todo tú escuchas, ¿no? Que en todo hay perdón, ¿no? Pero en esta parte es donde Dios dice, ¿sabes qué? Aquel que blasfeme contra mi Sí, espíritu, ahí sí, ¿sabes qué? No hay perdón. Y esto lo decían, me parece en el contexto en el que decían que Jesús echaba fuera a los demonios porque él tenía un espíritu demoníaco, sí, ¿no? exacto. Entonces, incluso eso, aunque no lo decían directamente una blasfema contra el Espíritu Santo, o sea, eso en decir que su espíritu era demoníaco y era una blasfema, y pues ya, o sea, él dice, contra eso no hay perdón. Sí, porque le estaban literal adjudicando el milagro que estaba haciendo Jesús Sí, a un espíritu demoníaco, sí, ¿no? Entonces se refiere totalmente a si tú blasfemas contra mi espíritu, para eso no hay perdón. sí, sí, ¿No? Y es algo que dices, wow, o sea, a mí me rompe totalmente la cabeza y digo, pero, o sea, Señor, tú moriste por mis pecados, tú moriste para perdonarme, pero de repente encuentro un versículo que dice, si tú blasfemas contra el Espíritu de Dios, no hay perdón. ahí no hay perdón. Sí, Y es como de, wow, o sea, no sé, me sí, rompe sí, es bastante la como cabeza. incluso cuidar nuestras palabras, ¿no? O sea, es cuidar más la boca. Y pues yo creo que a lo mejor ya terminando, ya para terminar este podcast, digamos que nuestro consejo, siempre tratamos de que estos podcasts sean prácticos, ¿no? O sea, Sí, que no solamente toquemos un tema, sino que te es edifiquen. un tema que, ajá, que lleves a cabo, ¿no? Entonces, lo primero es, si hay una falta de perdón contra alguien más o contra ti, o sea, reconocer lo que está diciendo Dios, o sea, como decía en Mateo y en todos los evangelios, sed santo como yo soy santo, ¿no? Y perdonad como yo perdono, ¿no? Ser misericordiosos como yo soy misericordioso, o sea, en pocas palabras decía, sed pues perfectos como Sí, sí, vuestro sí. Padre Celestial que está en los cielos es perfecto. Entonces, yo creo que es eso, ¿no? O sea, reconocer esta parte de falta de perdón y luego ejercer ese perdón de todo corazón. No solamente decirlo de, como dirían, de dientes para afuera, ¿no? De, ah, sí, te perdono, ¿no? Pero en tu corazón Sí, exacto. hay amargura, ¿no? Y no hay ese perdón verdadero. Sí, y yo creo que ya algo para terminar que se me venía a la cabeza ahorita es, si tú no has experimentado perdón, Ujú.
como lo dice la palabra, acércate confiadamente al trono de gracia. Sí. Nosotros tenemos acceso al trono de gracia a través de Jesús. Y ve confiadamente, arrepiéntete de todo aquello que estás cargando y experimenta ese perdón, esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y una vez que salgas de ese lugar con perdón en tu corazón, practica el perdón hacia los demás. Exacto. Y practicarlo. Y es la intención, o sea, que lo practiques tanto que cada vez sea más fácil Sí. perdonar, ¿no? O sea, que cada vez que te ofendan, lo primero que hagas sea perdonar. Pues bueno, yo creo ha sido todo por este podcast. Los estamos escuchando. Creo que ni conocen nuestras redes sociales, ¿verdad? Para que nos digan de qué descripción del podcast. Igual si quieren mandarnos ideas acerca de temas, no Sí. sé, preguntas que tengan, les vamos a dejar ahí en la descripción del podcast nuestras redes sociales. Para que nos contacten y ahí en un mensajito nos digan de qué les gustaría que hablemos. Sí, o alguna duda que tengan. Va que va. Pues es todo, amigos, Gracias por escucharnos. y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.